Hoy vamos a tratar un tema muy controversial, el tema de la apostasía. Y digo controversial porque tenemos la tendencia a mirar la apostasía en la iglesia del vecino, pero nunca en nuestra iglesia. La sierva del Señor, Elena White, citando a un predicador inglés, dice que éste decía: apostasía, apostasía, apostasía es lo que hay en el frente de cada iglesia. ¿Será cierto esto? Lo miraremos en el tema no a la apostasía. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3. Y la palabra del Señor nos dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí Pablo nos habla de una apostasía escatológica, es decir, una que tendría relevancia en los tiempos finales. Pero ¿qué significado tenía para la gente de los días de Pablo el término apostasía? Por lo menos dos: uno secular y otro religioso. En el campo secular se aplicaba a la sublevación que hacían las personas a las autoridades gubernamentales, y en el campo religioso se aplicaba al abandono que se hace de Dios, el separarse de Dios, a la rebelión contra Dios, al abandono de su verdad. Es a este segundo significado al cual Pablo se refería. Él dice: antes que Cristo venga habrá una señal, y es que vendrá la apostasía, es decir, habrá una rebelión contra Dios. La gente se va a separar de Dios, se va a alejar de Dios y también de su verdad. Pero ¿inducida por quién? Ni más ni menos que por el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Por qué lo llama así? Por lo que dice el verso 4, leamos: el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, hermanos, miren cómo la Biblia le llama a la obra de este personaje. Verso 7: porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Nosotros sabemos por los estudios de las profecías bíblicas de Daniel y Apocalipsis que este personaje del que se habla aquí no es otro que el papado. Pues él es el único que ha usurpado a Dios de muchas maneras y ha arrastrado a mucha gente a la rebelión al pisotear la santa ley de Dios. Ha cambiado los mandamientos al poner un falso día de reposo llamado domingo en lugar del verdadero, como lo es el santo sábado. Y ha inducido a mucha gente a la idolatría. ¿Cómo ocurrió esto? El espíritu de profecía en el libro El conflicto de los siglos nos dice cómo. Veamos. Explicando los textos que acabamos de leer, dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses: predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró respecto al día de Cristo que ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía y que sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios ostentando que Él es Dios. Y además el apóstol Pablo advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad está ya obrando. Es decir, ya en aquella época él miraba que se introducían en las iglesias errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Por supuesto que fue poco a poco. Primero solapadamente y a hurtadillas, es decir, encubierta, secretamente. Y después con más desembozo, de una manera más descubierta,
conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. Esto se agravó, hermanos, con la conversión nominal de Constantino, aquel emperador romano, a principios del siglo IV. Cuando este hombre, dice, se convirtió aparentemente en cristiano, aquello causó gran regocijo. Pero el mundo, disfrazado con capa de rectitud, de esa manera se introdujo en la iglesia. Y la iglesia se corrompió. Sigue diciendo el conflicto de los siglos que desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. Es decir, de la conversión nominal de Constantino. Con la conversión de este hombre, dice, el paganismo que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. El espíritu del paganismo, con la conversión de este hombre, dominó a la iglesia. Sus doctrinas del paganismo, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Y sí, fiestas como la Navidad, fiestas como la resurrección de la Pascua, fiestas como San Valentín y muchas otras más se introdujeron en la iglesia revestidas de cristianismo. Esta avenencia, dice, entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía, como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios, a fin de asegurarse honores y ganancias mundanas. Tristemente, hermanos, dice que la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra. Y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma. ¿Por qué lo hizo? Porque una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, al Papa se le han dado los títulos propios de la divinidad. Se le ha titulado Señor Dios el Papa y se le ha declarado infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. La misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto, la sostiene aún por medio de la iglesia de Roma. Y tristemente dice que muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje a ese personaje. Dios, dice el don profético en este libro, El conflicto de los siglos, Dios no ha hecho alusión alguna en su palabra a que Él haya elegido a un hombre para que sea la cabeza de la iglesia. Solo por usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la iglesia de Cristo. Los romanistas se han empeñado en acusar a los protestantes de herejía y de haberse separado caprichosamente de la verdadera iglesia. Pero estos cargos recaen más bien sobre ellos mismos. Ellos son los que arriaron la bandera de Cristo y se apartaron de la fe que ha sido una vez dada a los santos. La profecía decía que este personaje pensaría mudar los tiempos y la ley, según Daniel 7:25, y no tardó en iniciar esta obra, porque para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo, se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y de reliquias. Este sistema de idolatría fue definitivamente sancionado por decreto de un concilio general. Y para remate de su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de las imágenes y a dividir en dos el último mandamiento para conservar el número de estos. Tristemente, el relato sigue diciendo que el espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. Porque obrando por medio de directores inconversos de la iglesia,
Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, según Génesis 2, versos 2 y 3. Lo hizo para colocar en vez de ese día el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol, es decir, el domingo. Este intento, dice, no se hizo al principio abiertamente, porque en los primeros siglos el verdadero día de reposo, el sábado, había sido guardado por todos los cristianos, los cuales, siendo celosos de la honra de Dios y creyendo que su ley es inmutable, respetaban escrupulosamente la santidad de sus preceptos. Pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que se propusiera. Para llamar la atención de las gentes hacia el domingo, lo declararon día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo. Se celebraban servicios religiosos en ese día. No obstante, se lo consideraba como día de recreo y seguía guardándose piadosamente el sábado. A principios del siglo IV, este mismo emperador, entre comillas, convertido al cristianismo, Constantino, utilizando su poder, dice que expidió un decreto donde hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el imperio romano. Y así el día del sol, el domingo, fue reverenciado por sus súbditos paganos, pero tristemente honrado por los cristianos también, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Pero ¿quiénes le animaron a hacer esto? Hermanos, miren ustedes quiénes: los obispos de la iglesia cristiana, los ancianos. Estos, dice, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así a Constantino. Pues ellos comprendían que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos, los paganos, llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. Pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer cierto carácter sagrado al domingo, no dejaron de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor, ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. Pero no paró aquí la obra del jefe engañador. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice que aseveraba ser el representante de Cristo, porque así se llegó a llamar. Realizó su propósito, dice, valiéndose de paganos semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. Se convocaba de vez en cuando grandes concilios en el que se reunían los dignatarios de la iglesia de todas partes del mundo. Y así, en cada concilio, el día de reposo que había sido instituido era deprimido un poco más, en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así fue, mis hermanos, como la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. Hoy en día, tristemente, los protestantes se tragaron el cuento del papado y ellos alegan ahora que la resurrección de Cristo en el domingo ha convertido a dicho día en el día del Señor. Pero las Santas Escrituras en nada confirman ese modo de ver. Ni Cristo ni sus apóstoles confirieron semejante honor a ese día. ¿Dónde y cuándo adoptó el Señor a ese hijo del papado? ¿Qué razón válida puede darse en favor de un cambio que las Santas Escrituras no sancionan? Todo esto ustedes lo pueden leer en El Conflicto de los Siglos, de la página 47 a la 51, en el formato electrónico. Pero hermanos, detrás de todo esto, de todo esto estuvo el enemigo de Dios. Pues miren, Satanás, dice, obrando por intermedio de los livianes dirigentes de la iglesia, alteró el cuarto mandamiento y trató de poner a un lado el antiguo sábado, el día que Dios ha bendecido y santificado. Y en su lugar exaltó el festival observado por los paganos como el venerable día del sol. El Señor ha declarado
ha señalado claramente el camino hacia la ciudad de Dios. Pero el gran apóstata ha cambiado el cartel indicador de caminos, estableciendo un sábado falso. El enemigo de todo bien ha dado vuelta el indicador de camino, de modo que señale la senda de la desobediencia como la senda de la felicidad. Ha insultado al Señor, rehusando obedecer un así dice Jehová. Ha intentado cambiar los tiempos y la ley. Así está escrito en Fe y Valor, página 83. Y de esta manera, mis hermanos, el mundo, con todas las iglesias que guardan el domingo, han apostatado de la verdad. Pero lo dicho hasta aquí, solo es una forma de apostasía. Pero si de dejar o separarse de Dios se trata, ¿qué decir de la apostasía del ecumenismo que el mismo papado promueve ahora? Y donde tristemente líderes del Israel moderno están participando bajo el nombre de festivales de libertad religiosa. Es verdad que no se han unido en puntos comunes de doctrina, pero eso a la iglesia remanente que el Señor levantó la está convirtiendo en predicadora de un mensaje ecuménico también. Lo único que hace diferente a muchos predicadores del Israel moderno hoy en día es nada más el día de reposo. De allí, si tú quieres escuchar un buen mensaje pentecostal, visita sus iglesias y ahí lo vas a tener. Mensajes distintivos adventistas se cuentan con los dedos hoy en día. El ecumenismo, hermanos, no es otra cosa que la unidad de las iglesias. Y es el movimiento católico para traer a los cristianos protestantes de regreso a Roma. Y en esto, los líderes religiosos están comprometiendo a las iglesias con sus reuniones interreligiosas. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 15. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 15. Y aquí la amonestación del Señor es de la siguiente manera. 2 de Corintios, capítulo 6, versos 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y los versos 17 y 18 dice el Señor: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Con razón, el don profético nos amonesta de la siguiente manera: el mensaje del tercer ángel debe cumplir su obra de separar de las iglesias a un pueblo que se sostendrá sobre la plataforma de la verdad eterna. ¿Cuál es la obra del mensaje de los tres ángeles? ¿Unidad con las iglesias caídas o separar de esas iglesias a un pueblo que se sostenga en la plataforma de la verdad? El mensaje de los tres ángeles es un mensaje de división, es un mensaje de separación, no mensaje de unificación apóstata. Nuestro mensaje, dice Elena White, hablando del mensaje que proclama la iglesia remanente de este tiempo del fin, nuestro mensaje, dice, es de vida o muerte, y debemos permitir que aparezca tal como es. El gran poder de Dios debemos presentarlo en toda la fuerza de su expresión. Entonces el Señor lo va a hacer efectivo.
Testimonios para la Iglesia, tomo 6 páginas, 68. Hermanos, ¿cómo pueden estos líderes del Israel moderno, como el que aparece en esta foto, que recientemente asistió a una reunión ecuménica con el Papa, cómo puede él presentar el mensaje de vida o muerte con este tipo de encuentros? ¿Cómo pueden este tipo de líderes enseñarle a la gente, por ejemplo, que el Papa es el anticristo, cuando permiten que el mismo Papa les dirija la palabra diciendo: camino con Jesús, no con mi Jesús contra tu Jesús, sino con nuestro Jesús? Hermanos, yo pregunto, ¿es que el Jesús con el cual camina el Papa es el mismo Jesús con el cual nosotros caminamos? El Jesús con el cual nosotros caminamos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El Jesús con el cual nosotros caminamos dice: yo no he venido para cambiar la ley o los profetas. ¿Cómo pueden estos líderes del Israel moderno andar en esas reuniones si no pueden predicar la verdad como debiera ser, cuando se intercambian regalitos y socializan y se la pasan en esas reuniones privadas? Hermanos del Israel moderno que me están mirando y que podrían oír este mensaje en diferido, hay que abrir los ojos, mis hermanos. Hay que abrir los ojos y miremos hacia dónde nos están conduciendo estos líderes. ¿Cuán aplicables son las palabras de Isaías capítulo 3 verso 12? Vamos a leerlas. Isaías capítulo 3 verso 12. Aquí la palabra dice: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Sí, muchas mujeres pastoras se están enseñoreando. Algunas hasta están defraternizando hermanos porque sabían de que no les daban el voto para que las ungieran como pastoras. Repito, los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, dice el profeta, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Hermanos, y si tuercen el curso de tus caminos, entonces te están arrastrando a la apostasía, mi hermano. Es necesario, hermano querido, que unjas tus ojos para que mires la apostasía donde verdaderamente está. La apostasía no está en los hermanitos que se salen de las iglesias de la conferencia, asociación o misión para ir a hacer iglesias de hogar o congregarse en iglesias independientes. No, mis hermanos, ellos solamente lo que querían era adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ellos lo único que querían era ser fieles a la verdad presente y no transigir con estas apostasías que se propagan y que nadie hace nada por detenerla. Ellos no son apóstatas. La mensajera del Señor dice: ha llegado el tiempo de realizar esfuerzos valientes y denodados para desembarazar a la iglesia del fango y la suciedad que están empañando su pureza. El pueblo de Dios, al que le ha sido encomendada la sagrada verdad, está sufriendo ¿qué cosa? Una pasmosa apostasía. Testimonios para los ministros, página 450. Y es esa apostasía la que está haciendo que algunos pastores se enseñoreen de la grey, silenciando a los hermanos que valientemente quieren predicar el mensaje de los 3 ángeles. Los amenazan con borrarlo de las iglesias si predican de profecía. ¿Por qué? Porque no quieren que el pueblo se despierte. Hacen el papel de Caín en contra de Abel. Pues miren esto: la apostasía es lo que obra en los hijos de desobediencia para acallar la voz de los que están llamando a la obediencia, y provocan a los fieles para que sean desleales, como Caín provocó a Abel.
Manuscrito 104, el 28 de septiembre de 1897. Me dolió mucho lo que un hermano me decía esta semana. Me comentaba de uno de estos caínitas que bajo la autoridad pastoral que le han dado, los amenazó con echarles hasta la policía si andan divulgando mensajes de profecía en la congregación. Hasta les dijo inclusive que si tenían que ser deportados, que los deportaran, pero que él no iba a permitir de que estuvieran insolentando a la iglesia o alarmándola con los temas que tienen que ver con los eventos del fin. Bien dice el don profético lo siguiente: hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Testimonios para los Ministros, página 46. Y esa corrupción ha llegado, hermanos, hasta en la forma de adorar, cayendo en este otro tipo de apostasía, donde se canta por dinero, haciendo los famosos conciertos, convirtiendo a la iglesia en un centro mercantil donde los cristianos pagan por recibir una supuesta administración espiritual, siguiendo el ejemplo de los conciertos del mundo. Los conciertos cristianos, hermanos, tienen de todo, pero menos de adoración. Los artistas cristianos hoy en día adoptan ropa, movimientos y apariencias similares a los cantantes del mundo, y muchas veces estos conciertos se hacen con la excusa de obtener fondos para beneficio de la iglesia. Pero en esto, hermanos, no están haciendo sino repetir lo mismo que hicieron Nadab y Abiú. ¿Qué hicieron Nadab y Abiú? Vamos a Levíticos 10, versículo 1 y 2. Levíticos capítulo 10, versos 1 y 2. Las escrituras dicen que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, que los quemó y murieron delante de Jehová. Y ahora miren la aplicación que hace el espíritu de profecía de estas palabras que acabamos de leer. Los lugares de culto, dice la sierva del Señor Elena White, son contaminados con toda clase de disipación idólatra, porque a fin de ganar un poquito de dinero de los amadores egoístas de los placeres, para pagar las deudas de las iglesias o sustentar la obra que ésta realiza, muchas de estas personas no darían por voluntad propia ni un chelín con propósitos religiosos. ¿Dónde están? ¿Dónde en las instrucciones dadas por Dios para el sostén de su obra encontramos mención alguna acerca de tómbolas de beneficencia, conciertos, venta de caridad y otros entretenimientos similares? ¿Dónde dice encontramos eso? ¿En qué parte está escrito que debemos hacer eso? Así dice, se atrae oprobio sobre Dios y el nombre cristiano. Los principios más corrompidos son fortalecidos por ese método no bíblico de reunir recursos financieros. Hermanos, me acuerdo cuando, por no tener esta luz, hacíamos comidas pro templo, hacíamos comidas pro radio. Bendito sea el Señor que nos abrió los ojos y desechamos esas apostasías. Y eso, dice, es lo que Satanás desea que ocurra. Los hombres, dice, están repitiendo el pecado de Nadab y Abiú. Están utilizando fuego profano en lugar de fuego sagrado en el servicio de Dios, y el Señor no acepta tales ofrendas. Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 216. Hoy la música cristiana, hermanos, que se promueve en las iglesias, parece música mundana. Por eso yo quiero animar a los que cantan en esta iglesia a que sigamos las instrucciones que como pueblo remanente se nos ha dado, para no caer en la apostasía de la música.
quiero invitarles a que vean conmigo algunas de esas instrucciones. En ciertas ocasiones, dice la sierva del Señor, Elena White, es más difícil disciplinar a los que cantan y conseguir que lo hagan en forma adecuada que mejorar los hábitos de oración y exhortación. Muchos quieren hacer las cosas de acuerdo con su propio método. Se oponen a las consultas y se impacientan cuando otro los dirige. Evangelismo 368. Así que el primer punto que debemos tomar en cuenta de esta cita es no cantar de acuerdo a nuestros propios métodos, consultar primero. Siguiente principio. En algunas de nuestras iglesias dice: he escuchado solos que eran inapropiados para el servicio de culto en la casa de Dios. Las notas prolongadas y los sonidos peculiares tan comunes en el canto de ópera no agradan a los ángeles. Estos se complacen en oír los sencillos cantos de alabanza expresados en un tono natural. Así que el segundo principio sería: seamos sencillos y naturales al cantarle al Señor. Tercer punto. Algunos que observan el sábado consideran que la asociación con la mundanalidad en materia de música es inofensiva, pero los tales se hallan en terreno peligroso. Satanás trata así de desviar a hombres y mujeres, y en esta forma ha obtenido el dominio sobre sus almas. Manuscrito 82 del año 1900. Así que el tercer punto, según esta cita, sería no asociar la música cristiana con la mundana. Es decir, no hacer que parezca el himno tipo ranchera, no hacer que parezca el himno romántico, no hacer que parezca el himno como que fuera un canto de la música grupera, pop, corrido, reggaetón y otro ritmo mundano, porque eso sería asociar la música cristiana con la música mundana. Y un cuarto punto es este: el talento musical muchas veces fomenta el orgullo y la ambición por la exhibición, y los cantantes dedican muy pocos pensamientos a la adoración a Dios. En lugar de conducir a las mentes a recordar a Dios, muchas veces lo que hacen es provocar su olvido. Carta 6 del año 1890. Así que el cuarto punto a tomar en cuenta, hermanos, es no buscar atraer la atención buscando que nos digan un amén a nosotros, exhibiéndonos en las notas o gestos que hagamos con nuestro rostro. Y hay un quinto punto a tomar en cuenta. Se me mostró, dice el caso del hermano U, que él sería una carga para la iglesia a menos que llegara a tener una relación más estrecha con Dios. Él se ha autoenvanecido. Si se hace alguna observación sobre su proceder, se siente herido. Si cree que se ha preferido a otros en lugar de él, lo toma como una injuria que se le ha hecho. El hermano U dice, tiene un buen conocimiento de música, pero su educación musical ha sido de una naturaleza tal como para actuar en un escenario, más bien que para el solemne culto de Dios. El canto es un acto de adoración a Dios en una reunión religiosa, tanto como lo es el hablar. Y cualquier rareza o peculiaridad cultivada atrae la atención de la gente y destruye la impresión seria y solemne que debe ser el resultado de la música sagrada. Cualquier cosa extraña o excéntrica en el canto desvía la mente del carácter serio y sagrado del servicio religioso. Consejos sobre la música, página 52. Así que el quinto punto a tomar en cuenta, hermanos, sería ser humildes y cantar para Dios, no para agradarle a los sentidos de la gente como el hermano U. Si nosotros seguimos estos consejos, no caeremos en la apostasía de la adoración. Nosotros estamos en este momento, hermanos, en un proceso de reformas. Y hemos promovido muchas reformas desde este púlpito. Algunas han sido acatadas, otras han sido rechazadas. Pero la reforma en cuanto a la música es una de las que a veces nos resistimos a aceptar.
Y Dios está teniendo paciencia con nosotros, hermanos. Pero Él quisiera que la apostasía que podamos estar teniendo en esa área, Él quisiera que la dejemos ya. Bueno, dejemos a un lado la apostasía que hay en otros. Dejemos a un lado la apostasía que hay afuera. ¿Qué decir de la apostasía que hay entre nosotros? La apostasía de la presunción, por ejemplo. Es decir, presumir que tenemos frutos cuando lo único que tenemos son hojas. Presumir que tenemos la verdad presente, pero no nos dejamos santificar por ella. ¿Qué decir, hermanos, de la apostasía del orgullo que muchos de nosotros afloramos? ¿Qué decir de la apostasía del egoísmo, el amor al mundo y tantas otras? ¿No nos alejan esas cosas de Dios? También para nosotros hay una reprensión. Miren, Jesús vio su iglesia semejante a la higuera estéril, cubierta de hojas de presunción y sin embargo carente de rica fruta. En lugar de los frutos del Espíritu, lo que se notaba era orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. Era aquella una iglesia apóstata que cerraba los ojos a las señales de los tiempos. Conflicto de los siglos, página 315. ¿Se estará repitiendo esto con nosotros, pueblo de Dios? ¿Se estará repitiendo esto con nosotros, pueblo remanente del tiempo del fin? Mira esta declaración. El espíritu de conformidad con el mundo está invadiendo las iglesias por toda la cristiandad. Los hombres verdaderamente justos están desapareciendo de la tierra sin que a nadie le importe algo. Los que hoy profesan religiosidad en todas las iglesias aman al mundo, se conforman con él, gustan de las comodidades terrenales y aspiran a los honores. Están llamados a sufrir con Cristo, pero retroceden ante el simple oprobio. Apostasía, apostasía, apostasía es lo que está grabado en el frente mismo de cada iglesia. Y si lo supieran o sintieran, habría esperanza. Pero ay, lo que se oye decir es: rico soy, estoy lleno de bienes y nada me falta. Es decir, la apostasía está en el catolicismo, la apostasía está en el protestantismo, pero en el adventismo no hay ninguna. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Mis hermanos, por eso ahora yo quisiera invitarles a que hagamos un examen de nosotros mismos. Así lo aconseja el apóstol Pablo. Vamos al libro de 2 de Corintios 13, verso 5. 2 de Corintios capítulo 13, verso 5. Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que seáis reprobados. Hermanos, ¿por qué debemos examinarnos? Porque si somos honestos, hermanos, con nosotros mismos, también en nosotros hay apostasía. Pablo hace una pregunta retórica aquí. Dice que si no sabemos que Cristo mora en nosotros. Y la verdad, hermanos, si nos hemos apartado del Señor, siendo criticones últimamente, si nos hemos apartado del Señor levantando falso testimonio en contra de alguien, si nos hemos apartado del Señor chismeando dentro del pueblo de Dios, rechazando la reforma pro salud, vistiéndonos y adornándonos como el mundo, divirtiéndonos con la música del mundo, transgrediendo el sábado y tantas otras cosas que nos alejan de Dios, si ese es el caso, mis hermanos, estamos en apostasía.
y Cristo entonces no está morando en nosotros. Por eso es que el Señor nos hace una invitación a que dejemos la apostasía. Hermanos, Dios no va a tolerar por más tiempo nuestras apostasías. ¿Cómo trata Dios la apostasía? Me recuerdo aquellos 6 miembros de la iglesia del desierto: Coré, Datán y Abirán, Moisés, Aarón y María. Los 6 miembros de la iglesia remanente, denominada, visible y registrada, cayeron en apostasía. Pero 3 de ellos Dios permitió que la tierra se los tragara. Y a 3 de ellos Dios los perdonó. La apostasía de Coré, Datán y Abirán, que era movida por el celo al líder que Dios había puesto en el pueblo, tristemente lo llevó con toda su familia a que la tierra se lo tragara. Pero en cambio la apostasía de Moisés, de Aarón y de María, Dios la trató diferente. Usted dirá: ¿por qué está tratando, pastor, de apóstata Moisés? Oh, hermanos, las escrituras dicen que cuando él golpeó la piedra por segunda vez, cayó en la apostasía de la incredulidad. Pregunto, ¿es apostasía ser incrédulo, hermanos? Por supuesto. Moisés, por no haber creído a Dios, no entró en la tierra prometida de esta tierra. La apostasía de Aarón: inducir al pueblo a la idolatría, poner a la iglesia a jugar y a divertirse como la hacen los Aarones de hoy en día, haciendo eventos deportivos y poniéndola solo a puro entretenimiento a la iglesia. Y la apostasía de María: murmurar contra su hermano Moisés, criticarlo constantemente, que le atrajo sobre su cuerpo una lepra enviada por el Señor. ¿Por qué a los primeros 3 la tierra se los tragó y a estos 3 Dios les permitió seguir adelante? ¿Saben qué hizo la diferencia? En que los primeros 3, Coré, Datán y Abirán, no se arrepintieron de sus apostasías, mantuvieron su rebelión contra Dios. Y Dios no iba a permitir esa apostasía más en el pueblo. En cambio, la apostasía de María, la apostasía de Aarón, la apostasía de Moisés, al ser conscientes de ella, los llevó al arrepentimiento. Le pidieron a su padre que los perdonara y su padre los perdonó. A Aarón se le dio el sacerdocio, a María se le integró de nuevo en el campamento, y a Moisés Dios lo tiene ahora en la tierra prometida, allá en la Canaán celestial. Hermanos y hermanas, nosotros también debemos hacer una decisión ahora con todas las apostasías que mostramos. Dios no tolera la apostasía en sus hijos. Dios espera de nosotros que también nos arrepintamos de todo corazón. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 33 verso 11. Ezequiel capítulo 33 verso 11. El Señor nos habla aquí de la siguiente manera: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Habrá en esta mañana, en este pueblo, alguien que quiera volver al Señor? ¿Habrá en esta mañana alguien que ha reconocido que en alguna forma ha sido arrastrado por la apostasía del mundo, pero que desea ahora apartarse de ese camino y vivir? Oh, hermanos, yo quisiera hacer una oración ahora por los que quieran volver al Señor. Yo quisiera hacer
una oración ahora para los que quieran responder a esta invitación del Señor de volveos, volveos, ¿por qué vas a morir? Yo quisiera ahora, hermanos, invitarles a que vengan aquí adelante si verdaderamente ustedes quieren volver a Cristo. Si hay alguien que quiera venir al Señor, pase aquí adelante. Yo voy a hacer una oración de consagración al Señor. Yo voy a pedir a nuestro Padre que perdone todas nuestras apostasías y que nos restaure, hermanos. Todos hemos pecado, dice la Escritura, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo tenemos esperanza, hermanos. ¿Quién quisiera en esta hora venir allá adelante y arrodillarse y decirle al Señor: perdona mis apostasías, Padre? Perdona mi mundanalidad. Perdona mis transgresiones. Perdóname porque te he fallado. En la apostasía de la música he caído. En la apostasía de la vestimenta mundana he caído. He caído en la apostasía de la comida que no es adecuada para mi salud. Oh, hermanos, ¿cuántos quisieran decirle al Señor: perdóname porque he caído en la apostasía de la forma correcta de guardar el sábado? El Señor dice: volveos, volveos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Volveos, dice, apartaos de vuestros caminos. Vamos a arrodillarnos y vamos a pedirle al Señor que nos dé este privilegio de que hoy volvamos a Él. Oh Dios Todopoderoso, fácil es hablar de la apostasía que hay en otros credos religiosos. Fácil es hablar de la apostasía que hay en la iglesia del vecino. Pero hablar de la apostasía que hay entre nosotros, Padre, eso duele, porque nos quita la máscara, porque verdaderamente nos muestra quiénes somos. Hoy no te podemos engañar. El testigo fiel dice: yo conozco tus obras. Padre, míranos aquí, reconociendo nuestras apostasías, reconociendo, Señor, que nos hemos alejado en más de alguna cosa, que nos hemos separado de ti. Oh Padre, te ruego ahora, no nos tomes en cuenta nuestro pecado. Purifícanos con tu sangre. Y como a Moisés, y como a María, y como a Aarón le diste la oportunidad de continuar, dánosla a nosotros también, Señor. Borra, Padre, limpia, purifica todas nuestras manchas con tu sangre preciosa. Señor, ayúdanos a que como pueblo remanente en este tiempo del fin podamos mantenernos puros y sin mancha delante de ti. Tu palabra dice que tú vendrás por una iglesia pura, sin mancha ni arruga. Oh Señor, míranos. Hay manchas en nosotros, hay arrugas en nosotros. Oh Padre, te ruego ahora que tu Espíritu pase sobre nosotros y nos convierta de nuevo a ti. Señor, gracias por la invitación de volver a ti. Aquí estamos, Señor, volviendo a ti. Recíbenos. Tu palabra dice que el que a ti viene, tú no le echas fuera. Entonces, Señor, recíbenos en esta hora. Y gracias por perdonar nuestras apostasías. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y obedientes, tal como tú lo mandas. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el grande nombre de Cristo Jesús. Amén.